Contenido temático de Las Mil y Una Noches. 1. Cuentos maravillosos. Como tales pueden considerarse algunos de los más célebres y conocidos, a pesar de no figurar en el texto CER. Tal el de Aladino y la lámpara maravillosa 514a, 591a y el de Alí Baba y de los 40 ladrones, incluido en nuestro apéndice y traducidos, respectivamente, de las ediciones de Zotenberg y MacDonald. Ambos se han conservado en manuscritos tardíos y de origen egipcio. Mucho más valor literario presentan los que nos describen viajes submarinos que, al fin y al cabo, no necesitaban de una gran fantasía desde que en el Golfo Pérsico se recogían perlas mediante buceadores y campanas de buzo, del mismo tipo de las que en las miniaturas de nuestros manuscritos medievales ilustran el viaje de Alejandro por el fondo de los mares. De ahí que el origen del tema sea persa y como tal se desarrolle en la historia del matrimonio del rey Bad Basim, hijo del rey Shahramán, con la hija del rey Samandal 739-756 en una exquisita prosa árabe en que la alternancia de prosa rimada y verso muestra que la traducción del original fue realizada por un traductor de gran categoría de la época abasí que mantuvo los nombres propios Shahramán, Chulnar, etc., en la forma más próxima posible a la inicial Paleví. En ella, y lo mismo ocurrirá con los viajes de Sindbad el Marino, aparecen detalles que muestran cómo la literatura árabe popular conoció la literatura griega. En este caso Chaguara y la reina Lab no son más que imitadoras de Circe y, como ésta, transforman a los hombres en animales. Menos valor literario presenta el cuento, probablemente refundido en Egipto a partir de materiales iraquíes, de Abede Alá de la Tierra y Abede Alá del Mar, 940-946, que tiene alguna concomitancia con el cuento anterior y nos describe con detalle lo que debía ser la vida de una humanidad submarina cuya cultura y costumbres se alegran de la muerte de sus parientes puesto que vuelven junto a Dios, discrepan de las que nos presenta la historia del matrimonio del rey Bad Basim. 739-756. Los viajes de Sindbad el Marino 537-566 fue inicialmente un libro independiente de las Mil y Una Noches. Se basaba en los textos escritos que, como los Achaibal, Ind Maravillas de la India, Achaibal, Indwa, Sind Maravillas de la India y de China, las Achaibal, Bar Maravillas del Mar, etc., se encontraban en las bibliotecas de Bagdad en el siglo X u XI. El autor del libro recoge con estilo sencillo no solo el ambiente de esos textos, sino también relatos orales de marineros e introduce leyendas procedentes de la Odisea 547 y de la versión árabe de la leyenda de Alejandro. Los textos discrepan en el contenido del último, séptimo viaje 8, pero de lo que no cabe duda es de la existencia de una gran unidad estilística a lo largo de todo el relato. En alguna de sus aventuras se ha intentado encontrar un origen egipcio prefaraónico o de las ceremonias de incubación onírica helénicas, estancia en la isla de las serpientes del segundo viaje, o talmúdico, el demonio que lo lleva por los aires lo deja caer porque pronuncia el tetragramatón 9 en el sexto viaje 565. Emparentado con este género de navegaciones se encuentra la historia de Abu Muhammad el Perezoso y de Harun al-Rashid 299-305 que pertenece también al período bagdadí. Al mismo puede referirse el cuento de Jalifa el Pescador con las monas 831-845. Más interesante para nosotros es la historia del caballo de ébano 357-371. El origen del tema es indio y remonta al Vasudeva Indi de Sandagara. Debió de ser conocido en la Persia preislámica, recuérdese que el sur de Arabia estuvo bajo ocupación persa antes del nacimiento de Mahoma, y desde aquí, a través de la versión árabe, llegaría a oídos de Adenet Leroyce, de este debió de tomarlo Cervantes pues su última carrera y la más famosa se encuentra en el clavileño del Quijote. Ecos del tema se encuentran en las noches 15 y 656. El cuento de Abede al-Abe, Fadil, gobernador de Basora, y de sus hermanos 978-989, debió de ser redactado en época tardía, puesto que usa palabras como galeón, y presenta ecos de cuentos anteriores, metamorfosis de seres humanos en animales, 985 típica de los cuentos indios, y muestra que su autor fue un hombre pío, creyente en el culto de los Antones, Enal, JIDR, 10, etc., y que aprovechó abundantemente el material que le facilitaban las propias Mil y Una Noches. 2. Novelas de caballería.
Los árabes clásicos no conocieron una verdadera poesía épica a pesar de los esfuerzos que hoy en día ha hecho alguno de sus más ilustres eruditos para probar lo contrario. Nunca, entre ellos, existió un poema comparable a la Ilíada o a la Eneida, aunque, eso sí, esporádicamente, en medio de sus poemas de carácter bélico aparecían fugaces destellos, media docena de versos, por ejemplo, que hacen pensar que si no consiguieron dominar ese género literario no fue por falta de genio sino a causa del encorsetamiento cuantitativo de la estrofa que utilizaban, la casida, y que rara vez excedía de los 100 versos sometidos a una jerarquización temática muy estricta. Este inconveniente no se presenta en la literatura persa y permitió crear a Ferdusi su libro de los reyes Shah-Nameh. En cambio los árabes, desde muy antiguo, parece que novelaron las hazañas históricas de sus coetáneos y antepasados y que no vacilaron en incrustar en las mismas casidas de ocasión. Tal ocurre con la Sirat Antar, biografía de Antar, campeón de la lucha contra todos los pueblos vecinos y que en sus andanzas llegó hasta España, o las campañas de las tribus de los Banu Hilal, etc. Ahora bien, todas estas obras son de gran extensión, con frecuencia de carácter popular, y parecen haber sufrido una última reelaboración, al igual que las 1001 noches, en el Egipto mameluco. Esta última obra encierra dos grandes novelas de caballería de origen diverso y otras de carácter menor. La primera, titulada Historia de Achib, Garib y Sahim al-Ley L. 624-680, a pesar de los esfuerzos de su autor, posiblemente un persa islamizado, presenta una estructura prácticamente lineal, alterna nombres persas y árabes y constituye un canto a la conquista del Próximo Oriente por la nueva religión. La redacción en su forma primitiva es posible que remonte al siglo XI, y recoge elementos muy arcaicos de tipo onírico, 624 que, por lo demás, se presentan con una relativa frecuencia a lo largo de las 1001 noches v.g. 206.352.650.727.900. Mucho más complicado es el desarrollo del segundo, Historia del rey Umar al-Numan y de sus dos hijos Arkan y Dao al-Makan 145, que representa la octava parte de las 1001 noches y a la cual Seibol creyó haber encontrado un paralelo en la historia de Sul y Sumul que debiera haber formado parte de nuestra obra. Pero su teoría no es válida desde el momento en que en la narración de Seibol, un joven musulmán, se convierte al cristianismo, hecho inconcebible si consideramos la ideología global de las 1001 noches y la pátina unitaria proislámica que recubre todos sus cuentos, aunque determinadas partes de los mismos tengan un origen cristiano, mazdeísta o de cualquier otra religión. 11. La estructura del cuento puede considerarse de manera simplificada compuesta así. 145 Historia del rey Umar al-Numan. 137 Historia del amante y del amado, Tachal, Muluk y Dunia. 129 Historia de Asís y Aziza. La diferencia de la longitud de las noches entre unos y otros cuentos, la mayor o menor abundancia de versos incrustados muestra que nos encontramos en presencia de materiales heterogéneos que apuntan a dos estratos iniciales, las luchas contra los bizantinos en el siglo VIII y contra los cruzados en el sí, a los que se ha sobrepuesto la pátina unitaria egipcia. Así se explica que las dos historias intercaladas, el amante y el amado y Asís y Aziza, remonten a la época bagdadí y muestren hasta dónde podían llegar las venganzas de los despechados en amor. La castración narrada en la noche 126 con toda clase de detalles permite suponer cómo se verificaba. Igualmente la historia Marco 51 muestra la falta de escrúpulos en violar a una mujer previamente narcotizada. Prescindiendo de estos detalles, la historia del rey Umar al-Numan es un verdadero mosaico de guerras, relaciones pecaminosas y anécdotas que constituyen ya de por sí todo un mundo y que abarcan toda suerte de episodios. Aparecen citados los francos 50, 143 alemanes, venecianos, genoveses, doncellas que emulan a Tawadud 60, 79 anécdotas de indudable origen egipcio, como la historia del comedor de hachís 143 relatos propios de los beduinos árabes, etc., y es posible que ciertos personajes como el rey Rumzan pueda identificarse con Godofredo de Bouillon. Pero, narrativamente, lo más interesante radica en las dos protagonistas femeninas del relato, la alcahueta y entrometida Dat al-Dawahi, la causante de las desgracias, e Ibriza, hija desgraciada del emperador bizantino, Jardub, y nieta de Dat al-Dawahi 50.
El desarrollo de la historia presenta un especial interés por el papel activo que ambas mujeres desempeñan en el desarrollo de la obra y que hace pensar en el de otras, conocidas en la historia musulmana, como la reina Sacharat al-Dur, introductora de la dinastía de los mamelucos en Egipto, hecho que contrasta con el escaso valor que se concede a la mujer en las epopeyas europeas no españolas. 12. Consecuencia de acontecimientos históricos reales o legendarios son una serie de leyendas o novelas que, en general, no cubren una gran extensión del texto y a veces afloran o no en varias regiones del mundo islámico. Tal ocurre con las leyendas de la historia de una ciudad de Al-Ándalus, España conquistada por Tariq B. Ziyad 272, en que, basándose en la historiografía arcaica, recogida en parte también por Macari, nos describe el botín abundante conseguido por los vencedores en la ciudad de Toledo y, entre el cual figuraba la mesa de Salomón capturada por Tito en Jerusalén, por Alarico en Roma y traída a nuestra ciudad por los godos. Del mismo tipo es la leyenda de la historia de la ciudad de bronce 572-578 que, para algunos autores, forma una unidad con la historia de los genios y demonios encerrados en jarros desde los tiempos de Salomón, sobre él sea la paz. 566-572. En este grupo de leyendas nos encontramos con buen número de elementos antiguos elaborados en el período iraquí. Mayor interés presenta la historia de Nur al-Din y Meriam la cinturonera, 863-894, que presenta concomitancias con la historia de Alá al-Din Abu al-Samad 249-269, ambas de tipo romántico aventurero y de origen tardío y egipcio. El autor de la primera conoce bien la ciudad de Alejandría y la burla que hace 891 del valor de los musulmanes implica el que fuera escrita después del desembarco de los cruzados. Los nombres de estos, bien que deformados Bartaut, Bartus, Fasian, aparecen en los lugares idóneos y en conjunto toda la obra presenta un carácter moralizante y parece que guarda cierta relación 884 con determinados episodios del Decamerón. 3. Novelas didácticas. Estas presentan un gran interés para la historia de la literatura española, ya que conocieron traducciones medievales muy tempranas. Tales son, por ejemplo, la historia de la esclava Taguadud Teodor en la narrativa hispánica, 436-462, y la historia que trata de la astucia de las mujeres y de su gran picardía, Sendebar en castellano, 578-606. A pesar de lo pedantesca que es la primera, traducida ya al latín por Pedro Alfonso, fl. 1115, tiene gran interés no solo por la infinidad de datos de tipo científico que nos transmite, sino por defender y justificar un determinado tipo estético de belleza femenina que no coincide con los gustos ni de la época del Califato ni del Renacimiento, épocas en que se preferían las mujeres rubias y de ojos azules a las morenas de ojos negros. Este cuento, en la versión castellana del siglo XIII, explica que una mujer hermosa debe tener 18 cualidades agrupadas en 6 tríadas que recoge Lope de Vega en su comedia La doncella Teodor, 14. Fenisa, oye, aunque tu ingenio raro ponga a mi lengua temor. ¿Qué partes ha de tener una perfecta mujer? Teodor, si son exteriores partes, y en 18 las repartes. De esta manera han de ser corta en 3 y larga en 3. En 3 blanca y en 3 roja. En 3 gruesa y flaca en 3. Fenisa, si el decirlas no te enoja, decláralas. Teodor, oye, pues, de boca, pies y narices. Será corta, en cuerpo, cuello y dedos, larga. Fenisa, ¿en qué dices? Que sea roja. Teodor, en el vello. Color de los 2 matices. Que las mejillas hermosas, junta con la nieve y rosas. Los labios y las encías. Fenisa, ¿y en qué parte la querrías blanca? Teodor, en 3 partes forzosas. Fenisa, ¿cuáles? Teodor, dientes, rostro y manos. Fenisa, ¿y en qué partes la quisieras ancha y gruesa? Teodor, en los 2 llanos hombros, muñeca y caderas. ¿Y por qué son más lozanos? Más vivos, más atractivos. Negra de ojos con pestañas y cejas. Fenisa, aunque son vivos, mucho en los negros te engañas. Verdes, son nobles y altivos. Y azules, color de cielo. Son bellos en blanco velo. Esta organización en tríadas de origen oriental aparece igualmente en el Libre de 3, que puede atribuirse al franciscano Fray Anselmo Turmeda, M.C.,
1420 convertido al Islam con el nombre de Abd Allah, y en el cual se encuentra el dicho catalán, tres plaers son, menjar carn, jaurea mb carne cavalcar carn, que equivale al árabe de las 1001 noches 336. Las delicias se encuentran en tres cosas, en comer carne, en cabalgar la carne y en meter la carne en la carne. El Sendebar 578-606 de origen indio y mandado traducir en 1253 por el infante Don Fadrique, hermano de Alfonso X el Sabio, con el título de Libro de los enganos e asaiamientos de las mujeres, recibió otros varios nombres como los de Dolofatos, Siete Sabios de Roma, etc., pero era llamado en el texto árabe Historia, que trata de la astucia de las mujeres y de su gran picardía, y ha sido estudiado recientemente de modo exhaustivo por María Jesús Lacarra en una obra 15 que contiene rico material para el conocimiento de las 1001 noches. El cuento que sirve de marco narra cómo la favorita del sultán se enamora del hijo de este y, al fracasar en su intento de seducirle, lo acusa ante aquel de haber intentado forzarla. El rey lo condena a muerte, pero sus visires o sabios 7, 10, 40 según las distintas redacciones 16 consiguen aplazar la ejecución contando al rey, cada uno de ellos, cada día una narración que demuestra la perfidia y las añagazas de las mujeres. La favorita, por la noche, se defiende contando a su vez narraciones que desmienten las de sus visires y amenazando con suicidarse si no se la escucha. Al fin se descubre el enredo y es desterrada. Entre estas historias se encuentra la de la huella del león, cuyo origen remoto parece ser el episodio de David con Betsabé, la mujer de Urías, Samuel 2:11, y que reelaboró Chaid. Un rey, habiendo visto a la esposa del visir, se enamora de ella y despacha a este con una misión. Durante su ausencia se presenta a la mujer, quien le acoge con respeto, le da a leer un libro de moral, le sirve de comer 90 platos que tienen el mismo sabor y los compara con los besos de las 90 concubinas del rey. Este comprende la alegoría y se retira, pero olvida el anillo. El visir, de regreso, lo encuentra y se separa de su mujer. Un año más tarde, enterado el soberano, dice a aquel que la huella del león que ha visto no pisoteó su jardín y que jamás volverá. 578-579. Varios elementos de esta narración pasan a la cuentística occidental y son empleados por don Juan Manuel en El Conde Lucanor, ejemplo 50, en los cuentos de La Fontaine, etc. Lo mismo ocurre con el cuento 81, Bruderlustig, de los hermanos Grimm, cuya redacción árabe más remota conocida se encuentra en el comentario del Corán de Tabari, m. 923. Penetró en Occidente con el Sendebar y fue conocido por Abu Bakr de Tortosa, m. 526/1131, con el episodio de Leodilla del Orlando enamorado, de Boyardo, m. 1494, que tanto pueden derivar del Sabbat como de la historia de Kamar al-Zaman y la mujer del joyero, 963-978, y con las leyendas que figuran en el Dolofatos del Caballero del Cisne, que pasa a la gran conquista de ultramar, en donde sirve para explicar la genealogía de Godofredo de Bouillon, y el relato de los 6 cisnes de los hermanos Grimm, y el de la libra de carne inmortalizada, esta última por Shakespeare en El Mercader de Venecia. El protagonista consigue escapar a la amenaza que sobre él pesa, dada la imposibilidad del acreedor de cortar exactamente una libra de su carne. El tema sobrevivió en la leyenda medieval de El pobre Enrique, que fue impresa por los Grimm, y Boccaccio tomó de uno de los episodios del libro de los enganos el argumento de los 3 hombres de Isabela de Camerón 7, 6. Ahora bien, simultáneamente a la versión ortodoxa del Sendebar que había pasado al persa en el siglo VI y al árabe antes del año 815, existían ya, en el siglo XIII, una gran cantidad de refundiciones que incluían cuentos del más variado estilo. Así, con la adaptación de los 40 visires y como un desarrollo de determinados pasajes del Corán, 2, 96/97, 59, 16, se introduce la leyenda del monje Ambrosio, llamado Barsisa en las fuentes orientales. Se trata de un santo asceta al cual 3 hermanos que tienen que emprender un viaje, confían a su hermana enferma para que la cuide durante su ausencia. Barsisa, tentado por Satanás, la seduce, la deja embarazada y para borrar todo testimonio de su caída la mata y la entierra. Al regreso de los hermanos les explica que ha muerto de muerte natural, pero Satanás se les aparece en sueños y les revela lo sucedido. El asceta, asustado y para escapar al castigo, acepta la oferta del demonio quien, para salvarle, exige que le adore y reniegue de Dios. Una vez caído en este último pecado, aquel se burla de él y recita el versículo 59, 16 del Corán.
El pecador muere infiel. El tema, ampliamente divulgado en Occidente, fue versificado por Cristóbal de Virués, 1550-1609 en el Monserrate, en donde el protagonista recibió el nombre de Garín XVII y alcanzó una gran difusión en el romanticismo gracias a la obra Ambrosio, Hors de Monk de Lewis 1795. El mismo origen tiene la leyenda de Don Illán del conde Lucanor, ejemplo 11, un sultán de Egipto se niega a creer que la ascensión de Mahoma a los cielos se realizara en una sola noche. Pero le convence de que así fue el sabio Shihab al-Din quien, abriendo sucesivamente 4 ventanas, le muestra un ejército enemigo, el incendio de El Cairo, la inundación del Nilo y un desierto transformado en vergel. A continuación le manda que se desnude y sumerja la cabeza en un cubo de agua. Al sacarla se encuentra en la cima de una montaña al borde del mar y pobre, hasta el punto de que tiene que aceptar los vestidos que le regalan. Con ellos entra en la ciudad, se sitúa en la puerta de un baño y pregunta a cada mujer que sale si está casada, a fin de conseguir, según costumbre del país, la mano de la primera que le conteste que no. Se casa así con una hermosa joven con la que tiene 14 hijos pero pierde toda su fortuna y tiene que emplearse como mozo de cuerda para atender a las necesidades de su familia. Fatigado de tanto trabajo, saca la cabeza del cubo de agua y se encuentra de nuevo en medio de sus cortesanos, los cuales le certifican que todas sus aventuras han durado solo un instante. Al CNTI Pass, otra de las recensiones del Sendebar, hay que referir los ejemplos 24 y 48 del conde Lucanor. Este último, de lo que aconteció a uno que probaba a sus amigos, se encuentra también en el Speculum Laicorum de J. de Obeden, en la Disciplina Clericalis, en el Caballero Cifar 1, 5 y otras varias obras de la literatura occidental. 4. Novelas esotéricas. Como tal puede considerarse la historia de Hasib Karim al-Din y la historia de Chaudhar, hijo del mercader Umar y de sus 2 hermanos 606-624. La primera presenta el siguiente esquema: 482, 536 Hasib Karim al-Din 486, 533 Aventuras de Bulukiya 18 499 530 Aventuras de Chansa. El conjunto es un relato de viajes al mundo de ultratumba que hizo pensar a Horowitz que podía ser, no lo es, conforme demostró Asin, un precedente de la Divina Comedia. La historia de Hasib Karim al-Din y la Reina de las Serpientes constituye el cuadro que enmarcará el viaje de Bulukiya, inspirado en fuentes hebreas al igual que el nombre del protagonista, el cual, a su vez, incluye al de Chansa que se basa en fuentes indopersas. Por otro lado, la historia de la Reina de las Serpientes deriva de leyendas egipcias y el cuento en su forma más elemental parece que estaba ya redactado en el siglo X y en su primitiva redacción persa tuvo vida independiente de las 1001 noches, ya que Musa Abdi dedicó su traducción en versos turcos 1430 al sultán Murad II. El contenido de la obra no se limita solo a reflejar las influencias antes citadas, sino que también recoge mitos que, como el del Gilgamesh sumerio o el de Alejandro, han pasado a ser patrimonio de todas las literaturas. Bulukiya abandona su trono de rey de los israelitas en el Cairo, para ir en busca de Mahoma, cuya descripción ha encontrado entre los tesoros de su padre. Gracias al sabio Afán 488, supo que la Reina de las Serpientes conocía una hierba con la cual, untándose los pies, podía andar por encima de las aguas de los 7 mares y llegar así a la isla en donde estaba enterrado Salomón con su anillo mágico, fuente de todo poder. Podría arrebatárselo e internarse en el mar de las tinieblas con el fin de alcanzar la fuente del agua de la vida. Ponce de León en la Florida. En el caso de Gilgamesh se trata de una planta marina que consigue buceando pero que le es robada por una serpiente mientras se baña. Las aventuras de la travesía son típicas de un relato escatológico, tal la voz que de repente prohíbe a Bulukiya comer los frutos de un manzano bajo pena de ser partido en 2 mitades 491. Cuando Bulukiya busca al guardián ve un gigante de 40 codos de altura que recuerda a Huwawa, el guardián del bosque de Dilmun al cual se dirigía el Gilgamesh sumerio, ve bosques cuyos árboles dan como fruto cabezas humanas colgadas por los cabellos, etc., etc., y aprende cómo está constituido el mundo 496. Pero todos sus esfuerzos fracasarán y jamás llegará a poseer la inmortalidad. La historia de Chaudhar, 606-624, es, sin duda, de origen egipcio y presenta también rasgos esotéricos.
Como en el caso de Aladino, solo él puede acceder al tesoro del rey Samardal 613 que busca el mago magrebí Abd al-Samad 610. Chowdhury, una vez introducido en el subterráneo que conduce al tesoro, tiene que pasar una serie de pruebas que son supervivencia de los ritos iniciácos a los misterios de Osiris. La madre desnuda 614-615 es el símbolo del renacimiento después de la muerte mística. Las figuras terroríficas que surgen detrás de cada una de las 7 puertas quieren representar los monstruos de la Menti cuyos conjuros enseñaba el libro de los muertos pero que ahora quedan reducidos al simple silencio del héroe. El desenlace del relato no es el característico de las narraciones de las 1001 noches. Aquí, el protagonista, Chowdhury, que ha conseguido apoderarse del anillo mágico de Samardal, es asesinado por sus 2 hermanos y uno de estos, Salim, mata al otro para ser rey indiscutible y casarse con su cuñada. Pero el anillo, como el de los Nibelungen, está maldito. La viuda recién casada, Asiya, envenena en la noche de bodas a Salim y, como Brunhilde, rompe el anillo para que nunca más los genios puedan estar a las órdenes de un déspota. La historia de Hassan de Basora, el orfebre 778-831 presenta concomitancias con las de Sindbad el marino, Chansa y Umar al-Numan. El motivo principal, el de las muchachas, pájaro 786, es de origen indio y ha contaminado a las literaturas islámicas. En nuestro caso, y dada la larga peregrinación que Hassan debe emprender hasta llegar al Japón para recuperar a su familia, el tema fundamental resulta ser el de los viajes e itinerarios que cruzan por lugares similares a los más arriba descritos. 5. Relatos EDIFICANTES, anécdotas y fábulas. En general se presentan de forma muy breve y agrupados. Son característicos los contenidos en las noches 294308346356383424462482. Sus orígenes, indios, judíos, persas, bagdadíes y egipcios son de lo más variado, distinguiéndose algunas de estas últimas por el carácter procaz que presentan. Junto a escenas piadosas, históricas 297, 299 o jurídicas, aparecen otras que narran todo género de perversiones que se explican de acuerdo con el folclore de la época 353.355.387.424, etc. Muchas fábulas 145, 152 y los que se encuentran en la historia de Bir Khan hijo del rey Chilad 899, 930, India, etc., son difíciles de filiar. En todo caso estos bloques de historias breves y sencillas parecen ser cuñas introducidas en el relato general para servir de separación y al mismo tiempo de descanso y distracción entre 2 historias o grupos de historias de longitud mucho mayor.